Cuando muere un papa, no solo termina un pontificado, se abre el cielo, tiembla la tierra, y el Espíritu Santo vuelve a descender en silencio. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo dentro del Vaticano, mientras el mundo espera el nombre del nuevo Pedro? No es solo historia, es misterio, es fe, es la voz de Dios eligiendo a su pastor. Prepárate para ver lo que nunca muestran las cámaras. Parte 1. El silencio que precede al Espíritu. Amados hermanos y hermanas en Cristo, el mundo ha sido testigo de un silencio que no es vacío, sino lleno. Un silencio que no es ausencia, sino presencia. La plaza de San Pedro no ha estado tan quieta desde el alba de la pandemia. Pero esta vez el silencio lleva otro peso. El peso de la muerte de un pastor universal, el Papa Francisco, el obrero de la misericordia, el profeta de los márgenes, el padre de los que no tienen padre. Su partida no es solo la despedida de un pontificado, es el eco de una vida ofrecida hasta la última gota, como lo hizo el Maestro en el madero. Francisco no murió solo, murió acompañado por las oraciones de millones, por los suspiros de los humildes, por el silencio tembloroso de quienes comprendieron, quizá por primera vez, que la santidad puede llevar rostro latinoamericano, palabras simples y una sonrisa herida. Y ahora, en ese sagrado vacío que su alma ha adquirido, comienza uno de los misterios más profundos y hermosos de nuestra fe institucional, el cónclave. ¿Qué es el cónclave sino un acto de rendición? Un encierro voluntario donde los hombres dejan fuera sus ambiciones y entran con el alma desnuda ante el Espíritu Santo. Los cardenales, aquellos ancianos sabios y peregrinos, han llegado de todos los rincones del mundo. No como príncipes, aunque algunos lleven ornamentos reales, no como políticos, aunque las cámaras quieran ver en ellos una lucha de poder. Han llegado como servidores, como pecadores conscientes de que deben discernir al sucesor de Pedro, no por su voluntad, sino por la voluntad de Dios. En este primer día no se han escuchado discursos, solo pasos, solo oraciones, solo miradas, y en ese lenguaje mudo del alma se abre la posibilidad de un milagro, que la Iglesia escuche al Espíritu y no a sí misma. Muchos se preguntan, ¿quién será el próximo Papa? Pero la pregunta más profunda es, ¿qué necesita el mundo de la Iglesia hoy? Y esa respuesta no vendrá de encuestas ni de estrategias, sino del corazón orante de la Iglesia en discernimiento. Tal vez será un Papa joven, tal vez uno anciano, tal vez alguien del norte, o quizá del sur global, tal vez alguien inesperado, como lo fue Francisco hace más de una década. Pero lo cierto es que no será elegido por los méritos visibles, sino por los secretos que solo Dios conoce. La Capilla Sixtina no es solo un lugar histórico, es un vientre espiritual. Allí dentro, los cardenales no deciden solos, rezarán bajo los frescos que narran la creación y el juicio final. Mirarán al Cristo que juzga no por apariencia, sino por verdad. Y en ese espacio sagrado, cada voto será una oración, cada escrutinio una oportunidad para que el Espíritu hable. Muchos quieren saber los nombres, los medios especulan, los pasillos murmuran, pero la Iglesia no elige con cálculos, sino con lágrimas, porque sabe que sobre sus hombros no cae solo la historia, sino el alma de millones. Recordemos que cuando Francisco fue elegido, nadie lo esperaba. Su nombre ni siquiera era repetido entre los favoritos. Pero Dios lo eligió, porque no mira como mira el hombre, Dios ve el corazón, y si así fue entonces, así será ahora. Por eso, hermanos, no caigamos en el juego del mundo. No esperemos un nombre que nos complazca, sino recemos para que sea elegido aquel que más se parezca a Cristo. Porque la Iglesia no necesita fama, necesita fuego, no necesita aplausos, necesita pastores con el olor de las ovejas. Hoy, mientras los muros del Vaticano guardan el secreto más sagrado, tú y yo podemos ser parte de este milagro, no con boletines, no con opiniones, sino con oración,
Oremos por los cardenales, oremos por la Iglesia, oremos por ese hombre que en este momento ni siquiera imagina qué será. Llévala, tus especies de medros, y si el mundo quiere saber qué pasa tras las puertas cerradas, que sepa esto: pasa el Espíritu, se mueve, arde y sopla donde quiere, porque aunque el Papa Francisco ha partido, el buen pastor no abandona a su rebaño. Él ya tiene al siguiente en su corazón. Solo espera que su Iglesia tenga el valor de escucharlo. Parte 2. El Espíritu no se equivoca. Queridos hermanos y hermanas en la fe, cuando se cierran las puertas de la Capilla Sixtina y la humanidad queda fuera, algunos piensan que ya no pasa nada. Pero ahí, en ese momento sagrado, comienza lo que el cielo ha estado preparando desde mucho antes de que nosotros lo sospecháramos. Porque el Espíritu Santo no improvisa. Él ya ha estado obrando en los corazones mucho antes del humo blanco. Dentro del cónclave no hay lugar para la prisa, no hay agenda humana que se imponga al tiempo de Dios. Allí el ritmo es el de la oración, el del recogimiento, el del corazón que escucha. Cada cardenal entra sabiendo que no representa una nación, ni una tendencia teológica, ni un grupo de poder. Entra como un hijo de la Iglesia, con el alma temblando por la responsabilidad inmensa de discernir la voluntad del Altísimo. Y no es fácil, hermanos, porque no se trata de elegir al más elocuente, ni al más preparado, ni al más conocido. Se trata de descubrir, entre todos, a aquel en quien Dios ha derramado un fuego que no se apaga. Aquel que, como Pedro, tal vez no entienda todo, pero ama profundamente. Aquel que, como Francisco, sabe que gobernar es servir, y servir es abrazar las heridas del mundo con la ternura de Cristo. Algunos se preguntan por qué el proceso es tan secreto, tan cerrado, tan misterioso. Y la respuesta es hermosa, porque no se trata de un espectáculo, sino de un parto espiritual. Y todo parto verdadero ocurre en el silencio, en el dolor, en la espera. Así como María guardaba todo en su corazón, así la Iglesia guarda estos días con reverencia, esperando no un héroe, sino un padre. Los cardenales, vestidos de rojo, no lo hacen por ostentación. Ese rojo es un recordatorio. Están dispuestos a dar la vida por Cristo y por su Iglesia. Es el color del martirio, del amor sin medida, del testimonio radical. Y por eso, cuando depositan su voto, lo hacen no con ligereza, sino con temor santo, porque cada papeleta es una súplica, cada nombre escrito es una confesión de fe en que Dios aún guía a su pueblo. Francisco Lato, el Papa de la Misericordia, nos enseñó a no temer la fragilidad. Nos mostró que un Papa puede pedir perdón, puede equivocarse, puede llorar. Nos recordó que la autoridad en la Iglesia no nace del poder, sino de la cruz. Por eso, elegir a su sucesor no es encontrar a quien lo supere, sino a quien continúe esa misma lógica del Evangelio. La lógica de la compasión, del servicio, de la sencillez. Tal vez el mundo mire todo esto con escepticismo. Tal vez algunos lo vean como una maniobra de poder, como una elección política. Pero los que creemos, sabemos que aquí actúa el Espíritu, y el Espíritu no se equivoca. Aun cuando los hombres dudan, Él confirma. Aun cuando los corazones tiemblan, Él sostiene. Aun cuando parece que no hay claridad, Él enciende la llama justa. Este es el momento para nosotros, el pueblo de Dios, de acompañar. No con curiosidad, sino con intercesión. No con ansiedad, sino con confianza. Porque si bien no estamos dentro de la Capilla Sixtina, estamos dentro del mismo cuerpo místico. Y lo que pasa allí, en lo oculto, repercute en lo profundo de nuestra alma. Porque el nuevo Papa no será solo un líder. Será un hermano mayor en la fe, un faro en la tormenta, un eco vivo del corazón del buen pastor. Así que hoy más que nunca unámonos. Pongamos en las manos de Dios este momento único.
Pidamos que no elijamos según la carne, sino según el Espíritu. Y sobre todo que el elegido, sea quien sea, tenga la humildad de Francisco, la pasión de Pedro y la ternura del Cristo que lava los pies. Parte 3. La Iglesia que espera en silencio. Hermanos y hermanas, hay un tipo de espera que no desespera. Hay un tipo de silencio que no es vacío, sino lleno de esperanza. Ese es el silencio que hoy cubre el Vaticano. La espera que hoy embarga al mundo católico no es la de una audiencia curiosa, sino la de una madre que aguarda el nacimiento de un nuevo pastor para sus hijos. La Iglesia está en vela, como estuvo María en aquella noche en Belén, no con miedo, sino con fe, no con incertidumbre paralizante, sino con una confianza que solo nace de conocer al Dios que nunca abandona a su pueblo. Y es que, tras la muerte del Papa Francisco, la Iglesia no ha quedado huérfana. El Espíritu Santo no ha cesado de hablar, de mover, de consolar. Hoy más que nunca, descubrimos que la Iglesia no es un edificio, ni un conjunto de normas, ni una estructura de poder. Es una familia, es el cuerpo de Cristo, herido pero vivo, frágil pero fecundo, doliente pero esperanzado. Y como familia sabe esperar. Como cuerpo sabe que cada parte sufre cuando una sufre, y cada parte se alegra cuando una se renueva. El pueblo sencillo, el pueblo de los pobres que tanto amó Francisco, no está haciendo apuestas ni calculando favoritos. Está rezando, está encendiendo velas en las capillas, está rezando rosarios en las cocinas humildes, está suplicando en silencio que el próximo Papa sea un reflejo fiel del corazón de Jesús. Porque el pueblo de Dios, el pueblo fiel, no necesita discursos elaborados. Necesita pastores que sepan escuchar, que sepan tocar las heridas, que sepan llorar con los que lloran. Y mientras los cardenales siguen discerniendo, hay un murmullo que se eleva como incienso desde todos los rincones del mundo. Es el murmullo de la súplica, del anhelo profundo, de la sed de Dios, porque no estamos esperando un administrador, sino un profeta, no un gerente, sino un testigo, no un estratega, sino un saneto. La Capilla Sixtina, mientras tanto, permanece cerrada los ojos del mundo, pero el cielo está abierto, y sobre esos muros cubiertos de historia y arte, desciende la gracia. Como una nube en el Sinaí, como una paloma en el Jordán, como fuego en Pentecostés. El Espíritu no necesita cámaras ni luces, se mueve en lo oculto, en lo pequeño, en lo invisible. Y es allí, en ese santuario silencioso, donde se gesta una nueva etapa. El próximo Papa no será perfecto, ningún Papa lo ha sido, salvo Cristo mismo, pero será elegido por el Espíritu, y eso basta. Porque lo que necesita la Iglesia hoy no es alguien que lo tenga todo resuelto, sino alguien que se deje guiar, que sepa arrodillarse, que se atreva a decir: aquí estoy, Señor, envía a otro si quieres, pero si me eliges, dame la fuerza para amar como tú. El Papa Francisco nos enseñó que el poder en la Iglesia solo tiene sentido si se transforma en ternura, que la autoridad solo es cristiana si se pone de rodillas, que la verdad sin fe y caridad no transforma, y que la doctrina sin misericordia no salva. Por eso, su sucesor no puede ser un eco vacío del pasado, sino un instrumento vivo del presente de Dios. Queridos hermanos, sigamos en oración, sigamos en vigilia, sigamos con el corazón abierto y la mirada elevada. Porque mientras algunos esperan un nombre, nosotros esperamos una misión. Y esa misión será anunciada con el humo blanco. Pero comenzará mucho antes, en la entrega silenciosa de un hombre que dirá, quizá temblando: sí, acepto, por amor a Cristo y a su Iglesia. Parte 4. Cuando el Espíritu sella un nombre, hermanos y hermanas, el mundo espera humo blanco, espera un nombre, espera una figura que aparezca en el balcón central de la Basílica de San Pedro, con la frase que ha atravesado siglos: Habemus Papam. Pero el cielo no se inquieta por los nombres,
El cielo se inquieta por los corazones. Y el Espíritu Santo, en su infinita sabiduría, no elige por fama ni por estrategia, sino por fidelidad. Él no busca perfectos, sino disponibles. En el interior de la Capilla Sixtina, el discernimiento continúa. El proceso es más espiritual que político, más oración que cálculo. Los cardenales no solo dialogan entre ellos, dialogan con Dios, con sus miedos, con sus convicciones, con sus heridas. Y en ese cruce de pensamientos y silencios, el Espíritu va escribiendo un nombre en la conciencia de todos. Ese nombre no se impone, se revela. No se conquista, se acoge. Y llega como una brisa suave, no como un trueno. A veces los más sabios callan, a veces los más tímidos se convierten en voz profética, porque en el Espíritu tiene su propio idioma. Y no siempre es comprensible a la lógica humana. Hoy, muchos se preguntan si el sucesor de Francisco será latinoamericano otra vez. Otros desean que sea africano, como señal de esperanza para un continente muchas veces olvidado. Algunos esperan un europeo, quizás por tradición, pero más allá de nacionalidades, lo que la Iglesia necesita es un corazón universal. Un corazón que abrace sin fronteras, que ame sin condiciones, que sepa decir nosotros más que yo. Tal vez el nuevo Papa será un hombre que, como Francisco, haya caminado con los pobres, se haya manchado los pies en los barrios, haya escuchado más confesiones que discursos. Tal vez será un teólogo silencioso que ha pasado años escribiendo en la sombra, orando en silencio por una iglesia que sufre, o tal vez será un rostro joven, que traerá un aire fresco sin romper con la raíz profunda de la tradición. Pero lo más probable, como casi siempre, es que será alguien inesperado, porque así es Dios. Se complace en sorprendernos. Llamó a Moisés desde una zarza, a David desde el campo, a María desde Nazaret, a Pedro desde la barca, y a Francisco desde el sur, con acento porteño y alma franciscana. La elección del nuevo Papa no será el resultado de una campaña. No será el fruto de alianzas humanas. Será, si Dios quiere, la respuesta a millones de oraciones susurradas en secreto. Será el fruto maduro de una siembra de lágrimas, de esperanzas, de conversiones. Porque en esta hora no solo se elige un hombre, se reconfigura una misión. ¿Qué tipo de Papa necesita hoy el mundo? Un Papa que no tenga miedo, que no se esconda tras los muros, que abrace con los brazos abiertos y con los pies cansados, que no tema la cultura digital, pero que no se pierda en sus espejismos, que sepa hablar a los jóvenes y escuchar a los ancianos, que no trate de agradar al mundo, sino de amarlo como es, para transformarlo con el fuego del Evangelio. Necesitamos un Papa que no endurezca los corazones, sino que los ablande con la ternura del Padre. Que no mire desde arriba, sino desde abajo, como lo hizo Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos. Un Papa que no se imponga, sino que se incline. Que no busque aplausos, sino que esté dispuesto al silencio doloroso de la incomprensión. Francisco abrió muchas puertas. Su sucesor tendrá que cruzarlas. Francisco removió corazones endurecidos. Su sucesor deberá acompañarlos hasta la sanación. Francisco habló de una iglesia en salida, que no teme ensuciarse. Su sucesor tendrá que salir con ella y no volver a encerrarla. Y mientras tanto, tú y yo, iglesia orante, seguimos en vigilia. No es una espera pasiva, es una espera fecunda. Cada Ave María, cada lágrima ofrecida, cada vela encendida en lo secreto tiene un valor inmenso. El nuevo Papa será fruto de esa comunión invisible que nos une a todos. Porque en el corazón del cónclave no solo están los cardenales, está todo el cuerpo místico de Cristo suplicando, esperando, confiando. Y cuando por fin se alce el humo blanco y la plaza estalle en júbilo y el nuevo sucesor de Pedro se asome al mundo, no veremos solo a un hombre, veremos a un testigo, a un pastor,
a un hijo del Espíritu que aceptó la cruz no por ambición, sino por obediencia. Y ese momento, hermanos, será sagrado, no porque lo veamos en directo, sino porque será una nueva encarnación del amor de Dios a su Iglesia. Así que esperemos, pero esperemos como María junto a la cruz. Con dolor, sí, pero también con una fe indestructible. Porque si Cristo resucitó, también su Iglesia se renueva. Y si el Espíritu habló ayer, hablará hoy. Y si el Papa Francisco ha partido, el cielo ya prepara el corazón del próximo Pedro. Parte 5. El nombre que cambia la historia. Hermanos y hermanas, en cada generación, Dios llama a alguien por su nombre. Y cuando lo hace, ese nombre ya no es el mismo. Cuando llamó a Abraham, dejó de ser Abraham. Cuando llamó a Simón, lo convirtió en Pedro. Cuando llamó a Jorge Mario Bergoglio, lo nombró Francisco, en memoria del pobre de Asís, el hombre que abrazó a los leprosos y besó las llagas del mundo. Ahora, mientras la Iglesia entera contiene la respiración, el Espíritu se inclina sobre otro corazón. Quizás ese hombre está ahora mismo temblando. Quizás ha sentido en su interior una lucha silenciosa entre el miedo y la fe, porque sabe que, si es elegido, su vida ya no le pertenece. Y sin embargo, Dios nunca llama sin dar la gracia suficiente para responder. El cónclave avanza, los votos se cuentan, los nombres se repiten, pero hay uno que comienza a destacarse, no por imposición, sino por comunión, no por insistencia, sino por resonancia espiritual. Es un nombre que no todos habían considerado al inicio, pero poco a poco, como el amanecer que no se impone pero disipa la noche, comienza a brillar con una luz serena. Ese nombre, todavía secreto para el mundo, está siendo sellado por el Espíritu, y con él, una misión nueva comienza a escribirse en la historia. Porque cuando se elige un papa, no solo se elige una persona, se da comienzo a un nuevo capítulo del amor de Dios hacia la humanidad. Se marca un antes y un después. Se redefine el tono de la esperanza. En la Capilla Sixtina no hay aplausos, hay oración, no hay cámaras, hay lágrimas. Lágrimas por el peso que estaba a punto de recaer sobre un hermano. Lágrimas por la certeza de que Cristo, una vez más, ha confiado en pescadores para cuidar su red. Los cardenales se miran entre sí. El consenso se ha formado. El nombre ha sido repetido suficiente. Y ahora llega el momento solemne. Se pregunta al elegido si acepta. En ese instante, el mundo sigue girando sin saber que algo eterno está ocurriendo. Pero en ese sí, susurrado, entrecortado, tal vez acompañado por un sollozo, la Iglesia entera es renovada. El elegido se retira a la habitación de las lágrimas, un lugar pequeño, sin lujos, donde el nuevo Papa se reviste con la sotana blanca. Allí, en esa soledad que precede a su aparición pública, tal vez recuerde los rostros de los pobres que ha abrazado, los ancianos que ha escuchado, las comunidades que ha acompañado. Tal vez piense en su madre, en su país natal, en su propia pequeñez, pero sobre todo, piensa en Cristo, en su mirada, en su voz, en su cruz, y entonces, en lo secreto, algo más ocurre. Elige su nuevo nombre. No es un detalle menor, es un gesto profético, es una señal de la dirección que tomará su pontificado. ¿Será un nombre antiguo, enraizado en la tradición? ¿O uno nuevo, que hable de renovación? ¿Será un nombre sencillo, como Francisco? ¿O uno fuerte como León? Lo que importa no es el sonido, sino el alma que lo llevará. Hermanos, mientras tanto, en la plaza de San Pedro, la multitud empieza a inquietarse. El cielo oscurece con la tarde, pero los corazones se iluminan con la expectativa. Las campanas están listas, la chimenea está en silencio, pero cualquier momento puede estallar en blanco. Y cuando lo haga, sabremos que el Señor ha visitado de nuevo a su pueblo. El nuevo Papa aún no ha dicho palabra,
pero su silencio ya habla. Y en ese silencio, la Iglesia se arrodilla, porque sabe que ha recibido, una vez más, no un líder como el mundo espera, sino un pastor según el corazón de Dios. Parte 6. Un nuevo pastor, una cruz nueva. Amados hermanos y hermanas en la fe, las campanas finalmente han comenzado a sonar. El humo blanco se ha elevado como una columna de esperanza desde la chimenea del Vaticano, y la noticia ha recorrido el mundo como un río desbordado de alegría, sorpresa y también de misterio. Habemus papam. Sí, así lo tenemos, no como propiedad, sino como don, como regalo del cielo a esta Iglesia cansada, valiente, llena de heridas, pero aún de pie. Las lágrimas brotan en muchos rostros. Unos lloran de emoción, otros de incertidumbre. Algunos se arrodillan, otros alzan las manos, pero todos en silencio o en voz alta están reconociendo que Dios, una vez más, ha hablado. Y lo ha hecho en la forma más inesperada, como tantas veces en la historia de la salvación. El nuevo Papa se ha presentado al mundo. Su nombre ha sido pronunciado, y ese nombre, por sí solo, ya es un mensaje que será descifrado con el tiempo, pero que en este momento ya toca corazones. Porque todo nombre papal es una brújula espiritual. Nos dice algo del alma que lo lleva. Nos revela una intuición interior, un deseo de caminar por un sendero que el Espíritu ha sugerido en lo más hondo del corazón de ese hombre. No olvidemos que Jorge Mario Bergoglio eligió el nombre de Francisco no por azar, sino como un grito silencioso por una iglesia pobre, cercana, fraterna. Y desde ese primer instante, el mundo supo que algo nuevo comenzaba. Ahora, otro nombre ha sido pronunciado, otro signo ha sido dado, y todos, desde los más teólogos hasta los más sencillos, comenzamos a escuchar con atención. El nuevo Papa aparece en el balcón central. Su figura es serena, pero su mirada está llena de peso. No es una mirada triunfal, es una mirada profunda, consciente, llena de una carga que solo los santos han sabido llevar con paz. La de ser la roca sobre la que Cristo sigue edificando su iglesia. La multitud aplaude, pero él guarda silencio por un instante. Ese silencio no es timidez, es reverencia, es la humildad del que sabe que no llega como conquistador, sino como siervo, como hermano entre hermanos, como padre entre hijos, como discípulo del Maestro que lavó los pies a los suyos la noche antes de ser entregado. Sus primeras palabras no son una proclama, son una oración, tal vez un Padre Nuestro, un Ave María, una súplica por Francisco, su predecesor, que ya reposa en la casa del Padre. Tal vez una bendición para el mundo, o una simple petición: recen por mí, porque el poder verdadero no exige, se entrega. Y el corazón del verdadero Papa no se eleva, se inclina. En este momento, millones lo están observando, pero más que eso, millones están sintiendo algo, una chispa, un estremecimiento. El espíritu que ha guiado esta elección ahora comienza a moverse por las casas, por las parroquias, por los hospitales, por las cárceles, por los conventos, por las montañas, por los valles. Como en Pentecostés, el fuego desciende donde hay fe, y donde no la hay, comienza a sembrarse. El rostro del nuevo Papa se proyecta en pantallas gigantes, en teléfonos, en las mentes y corazones de todos. Algunos sienten esperanza, otros sienten temor, pero todos saben que algo ha cambiado, y no por la fama del elegido, sino por el misterio que ahora lo habita. La cruz papal que le colocan al cuello no es un adorno, es un recordatorio. Es la misma cruz que cargó Francisco, que cargó Benedicto, que cargó Juan Pablo, no una cruz de oro, sino una cruz de responsabilidad, de vigilancia, de oración continua, de discernimiento doloroso. Es la cruz de ser Pedro, de ser el primero en amar, en escuchar, en perdonar,
en sufrir, en cargar a la Iglesia entera cuando se tambalea. Este nuevo Papa no camina solo. Lo acompañan todos los que antes dijeron que sí. Lo acompaña el mismo Cristo que le preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas? Y también le pregunta a él ahora, no si es capaz, no si está listo, solo si lo ama. Porque quien ama verdaderamente a Jesús puede apacentar sus ovejas. Ahora, mientras la noche cae sobre Roma, la luz que emana desde ese balcón no es solo la de los reflectores. Es la luz de la sucesión apostólica, viva, ininterrumpida, ardiente, una cadena invisible que une al nuevo Papa con Pedro, con los mártires, con los santos, con todos los que han dado su vida por el Evangelio. Hermanos, no olvidemos este momento, grábalo en tu corazón, porque aquí comienza una nueva etapa para la Iglesia. No exenta de pruebas, pero llena de promesas. No libre de ataques, pero protegida por la oración. No sin desafíos, pero sostenida por la gracia. Y tú, Iglesia amada, no te quedes mirando desde lejos. Este Papa necesita tu fe, tus rodillas, tus rosarios, tus vigilias, porque no gobernará con decretos, sino con el poder de la comunión. No liderará desde un trono, sino desde el servicio, y no avanzará con fuerza humana, sino con la potencia del Espíritu Santo. Parte 7. El pastor y las llagas del mundo. Hermanos míos en Cristo, el nuevo Papa ha sido elegido. Su nombre ya está en nuestros labios, y su imagen en nuestros ojos. Pero su corazón, ese corazón que ahora late al ritmo del corazón de la Iglesia Universal, apenas comienza a ser moldeado por la misión que ha abrazado. Y no es una misión gloriosa a los ojos del mundo. Es una misión crucificada, marcada por las llagas del mundo que hoy, más que nunca, suplican ser sanadas. ¿Y cuáles son esas llagas? La primera es la del abandono. Millones viven en los márgenes de la existencia, olvidados por los sistemas económicos, políticos y hasta religiosos. Niños sin pan, jóvenes sin futuro, ancianos sin consuelo, migrantes sin tierra. La Iglesia no puede mirar hacia otro lado, y el Papa no debe ser un espectador. Debe ser la voz que clama en el desierto, la caricia de Dios sobre los que duermen en la intemperie del alma y del cuerpo. La segunda llaga es la del escándalo, la herida que ciertos miembros del cuerpo de Cristo han causado a los más inocentes. Una herida que grita justicia, sanación, humildad. El nuevo Papa debe ser pastor y cirujano. Debe limpiar, cortar, curar, no con dureza vengativa, sino con la firmeza de quien ama de verdad. Porque quien ama no encubre. Quien ama no protege estructuras, protege a los pequeños. La tercera llaga es la división. En un mundo polarizado, donde incluso dentro de la Iglesia se levantan voces de juicio, ideología y enfrentamiento, el Papa está llamado a ser puente, a ser rostro visible de una unidad que no aplasta, sino que abraza. No se trata de uniformidad, sino de comunión. Una comunión que se construye en la Eucaristía, en la escucha mutua, en la búsqueda de la verdad sin miedo y sin orgullo. Y hay más llagas: el grito de la creación maltratada, el sufrimiento de los pueblos indígenas, la soledad de las nuevas generaciones hiperconectadas pero vacías, el desprecio por la vida desde su concepción hasta su ocaso natural. Cada una de estas heridas es una cruz que el Papa no puede cargar solo. La Iglesia entera debe llevarla con él, pero él, como Pedro, será el primero en ponerse de pie, en caminar sobre las aguas con los ojos fijos en el Señor. Francisco, el Papa de los gestos, no se me mostró como un abrazo, una lágrima, un silencio pueden hablar más que 1000 encíclicas. Su sucesor no está llamado a imitarlo, sino a encarnar lo mismo en su propia carne, con su propio acto, con su propio modo, porque cada Papa es único, pero el Espíritu es el mismo, y si es fiel, sabrá mirar el mundo con los ojos del crucificado. Este nuevo pastor deberá tener pies en la tierra
y corazón en el cielo. Deberá hablar en el lenguaje de los pueblos y a la vez pronunciar las palabras eternas del Evangelio. Deberá tocar las periferias y dialogar con el mundo intelectual. Deberá entrar en los templos y salir a las calles. Porque hoy, más que nunca, el rebaño necesita ver que su pastor no teme ensuciarse con el barro del camino. Y tú, hermano, hermana, ¿qué puedes hacer por él? Reza, reza mucho, reza por su fortaleza, por su lucidez, por su soledad, porque aunque esté rodeado de millones, muchas veces estará solo. Reza para que no le falten profetas cerca, pero tampoco amigos. Reza para Quito, pues sepa escuchar a los pobres y también a los que dudan, para que no se encierre, para que no se endurezca, para que no se canse de perdonar ni de amar. No idealices al Papa, no lo pongas en un pedestal. Es un hombre, frágil, vulnerable, como tú, pero también es el elegido, y en su debilidad brillará la fuerza de Dios. Si se deja llevar por el Espíritu, será luz. Si se arrodilla ante el sagrario, será voz de la misericordia. Si se abraza la cruz, será pastor verdadero. Y recuerda esto, el Papa no es solo un hombre en Roma, es un signo viviente de que Cristo no ha abandonado a su Iglesia. Su sola presencia, su sola elección, es ya un milagro, porque a pesar de todo, seguimos adelante, seguimos creyendo, seguimos amando, seguimos esperando. Parte 8. La voz del pastor y el susurro del Espíritu. Hermanos y hermanas en el Señor, el nuevo Papa ya ha hablado. Sus primeras palabras han salido a la luz. Y como siempre ocurre cuando el Espíritu Santo está detrás, no fueron palabras ruidosas, no fueron palabras rebuscadas, fueron palabras simples, humildes, llenas de un eco que no proviene del hombre, sino de Dios. Ese primer discurso, breve pero profundo, ha dejado entrever el alma del nuevo sucesor de Pedro. Su timbre de voz, su mirada contenida, sus pausas, incluso su respiración. Todo hablaba de alguien que no ha buscado este lugar, pero que no lo rechaza. De alguien que ha sido tomado por sorpresa, pero que ha dicho sí, con el corazón en la mano y los ojos puestos en el crucificado. Y así debe ser. Porque un papa que habla sin escuchar primero puede caer en el error de hablarse a sí mismo. Pero uno que escucha al Espíritu, al pueblo de Dios, al clamor de los pobres y al silencio de los sabios, ese es un pastor que sabrá guiar. En su primer mensaje, el Papa ha recordado a Francisco, no como una fórmula protocolaria, sino como un acto de amor. Ha agradecido su legado, su ternura, su valentía, y al hacerlo, ha mostrado que no quiere comenzar desde cero, sino caminar sobre una senda ya trazada por la misericordia. También ha pedido oración, y ese gesto, tan pequeño en apariencia, es en realidad un grito de humildad, porque quien pide oración reconoce que no puede solo, y quien no puede solo, abre la puerta para que Cristo entre y obre con poder. Ese pedido de oración nos responsabiliza, nos incluye. Ya no somos meros espectadores del pontificado que comienza. Somos protagonistas, intercesores, custodios del corazón del Papa. Cada uno de nosotros, con nuestras súplicas, con nuestro ayuno, con nuestra fidelidad diaria, puede sostenerlo en las noches oscuras que vendrán. Y vendrán, hermanos, porque ser Papa no es una gloria, es una cruz. No es un privilegio, es una entrega. El mundo moderno, con sus redes, sus críticas, su velocidad inhumana, pondrá a prueba cada gesto del Papa. Los enemigos de dentro y de fuera de la Iglesia no tardarán en juzgarlo, en analizar cada palabra, en desfigurar su intención. Pero si él permanece en Cristo, nada podrá separarlo del amor que lo ha llamado. Y si nosotros, como Iglesia, permanecemos unidos en oración, en comunión, en caridad, entonces ni las puertas del infierno prevalecerán. Este es un tiempo para escuchar.
no para aplaudir sin discernir, ni para criticar sin piedad. Escuchemos al nuevo Papa con los oídos del alma, no solo lo que dice, sino lo que calla, no solo sus textos, sino sus gestos, no solo sus decisiones, sino sus silencios, porque muchas veces los mayores actos de un pontificado no están en las reformas visibles, sino en las lágrimas derramadas en secreto, en la soledad del cuarto donde solo Dios y Él se miran cara a cara. El Espíritu sigue susurrando, hermanos, y lo hace también a través de ti. Tal vez en estos días has sentido que algo nuevo comienza también en tu vida. No es casualidad. Cada nuevo Papa marca un nuevo capítulo también en la vida de los fieles, porque no somos ajenos a la Iglesia, somos la Iglesia. Y si hay un nuevo Pedro, es porque Cristo quiere renovarlo todo, empezando por ti, por mí, por nuestras familias, por nuestras comunidades. No desperdiciemos esta gracia, no dejemos pasar este viento del Espíritu. Que la llegada de este nuevo Papa despierte en nosotros el deseo de volver al Evangelio, con radicalidad, con alegría, con pureza. Que despierte la vocación dormida, la fe tibia, el amor a medias. Que su voz, frágil pero ungida, sea como la trompeta de Dios que nos llama de nuevo al camino. Parte 9. El ministerio invisible del amor. Queridos hermanos y hermanas, cuando un papa comienza su pontificado, el mundo ve al hombre, lo analiza, lo compara, lo etiqueta. Algunos le proyectan esperanzas, otros le atribuyen temores, pero lo que pocos ven, y menos aún comprenden, es el ministerio invisible que comienza con él, un ministerio oculto en la oración, escondido en el sufrimiento, sellado en el amor. Porque ser papa no es solo hablar desde el balcón de San Pedro, es, sobre todo, arrodillarse en la noche, cuando nadie mira, y llorar por la Iglesia. Es sostener en el corazón a millones de hijos que no conoce por nombre, pero que siente en su carne. Es llevar sobre los hombros la unidad de los cristianos, la paz de las naciones, el clamor de los oprimidos y las preguntas de los jóvenes que han perdido la fe. El nuevo Papa ha asumido esa cruz, no con orgullo, sino con temblor. Y su primera gran tarea no es reformar estructuras, ni reescribir encíclicas, ni planear viajes. Su primera tarea es amar a Cristo en cada rincón de su Iglesia, en la santidad oculta de las madres que rezan, en la oscuridad de los sacerdotes que dudan, en la fidelidad silenciosa de los misioneros, en el dolor de las víctimas, en la confusión de los que buscan. Ese amor es lo que sostiene todo. Sin él, el pontificado se convierte en administración. Con él, se transforma en redención. Y ese amor no se aprende en los libros, ni se hereda por sucesión apostólica. Ese amor viene del Espíritu. Es fuego puro que arde sin consumir. Es don gratuito que exige morir cada día para que otros vivan. Muchos se preguntan, ¿cuál será su estilo? ¿Será progresista o conservador? ¿Será doctrinal o pastoral? ¿Será diplomático o profético? Pero estas preguntas, aunque legítimas, no alcanzan el fondo del misterio, porque un papa no se mide por su estilo, sino por su fidelidad, no por lo que dice, sino por cuánto se deja moldear por el Espíritu, no por su imagen, sino por su entrega. Y en eso, cada papa es único, pero todos están llamados a lo mismo, ser icono del buen pastor, aquel que deja las 99 para ir por la oveja perdida, aquel que no teme al lobo, porque su bastón no es de hierro, sino de misericordia, aquel que conoce a sus ovejas y que da la vida por ellas. Este nuevo papa ha comenzado ya ese camino. Tal vez aún no lo entiende del todo. Tal vez aún no ha medido el peso de cada decisión, de cada silencio, de cada gesto. Pero el cielo sí lo ha medido, y por eso lo ha elegido. No porque esté listo, sino porque está dispuesto, y eso basta. El ministerio invisible del amor papal no se ve en los titulares, pero se siente
Se siente cuando el Papa visita una cárcel y abraza a un asesino que llora. Se siente cuando besa los pies de refugiados. Se siente cuando pide perdón por los pecados de la Iglesia. Se siente cuando reza solo, en la madrugada, en la capilla vacía. Ese ministerio invisible es el que transforma el mundo. No con poder, sino con ternura. No con control, sino con compasión. No con fuerza, sino con fe. Hermanos, ayudemos al Papa a vivir ese amor. No lo dejemos solo. La soledad del Papa es una de las más profundas del mundo. Muchos le rodean, pero pocos le comprenden. Muchos le consultan, pero pocos le consuelan. Muchos le escuchan, pero pocos le interceden. Tú puedes ser uno de esos pocos. Puedes ser un cirineo silencioso que le ayude a cargar la cruz. Puedes ser un Simón que le lave el rostro con tu oración. Puedes ser un Juan que permanezca al pie de su cruz cuando otros se vayan. Y cuando lo hagas, descubrirás algo hermoso. Que ese amor invisible no solo transforma al Papa, sino también a ti. Porque todo lo que se ofrece en silencio, todo lo que se sufre por amor, todo lo que se entrega sin esperar nada, se convierte en gracia para el mundo. Parte 10. El rostro del Cristo que permanece. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta travesía espiritual que comenzó en el dolor de una muerte, la del Papa Francisco, y que ha renacido en la esperanza de una elección, la del nuevo sucesor de Pedro. Pero como toda obra de Dios, este final no es una clausura, sino un comienzo, un nuevo amanecer para la Iglesia, un nuevo capítulo para la humanidad. Porque cuando Cristo resucita en medio de su pueblo, nada vuelve a ser igual. El rostro del nuevo Papa ya es familiar en nuestras pantallas, pero lo que el mundo aún no ha visto es el rostro de Cristo que empieza a brillar a través de él. No es una gloria personal, no es un protagonismo político ni una estrategia de imagen. Es el milagro de la encarnación continua. Dios se hace visible a través de hombres frágiles que se atreven a decir sí, y ese sí, pronunciado en la profundidad de una conciencia que se sabe pequeña, ha desatado una corriente de gracia. Porque no solo hemos recibido a un nuevo Papa, hemos recibido un nuevo modo de mirar, de amar, de servir. Su presencia en Roma es una brújula. No señala al norte geográfico, sino al norte del corazón, ese lugar donde habita el Espíritu y donde la Iglesia, aunque sacudida por tormentas, no deja de ser barca salvadora. El Papa Francisco nos enseñó que el poder se ejerce lavando pies, que la misión comienza en las periferias, que la santidad huele a barrio, a hospital, a calle sin pavimento. Su sucesor ha heredado no una oficina, sino una llama, y ahora es su turno de custodiarla, de avivarla, de extenderla hasta los confines de la tierra. ¿Qué debe hacer el nuevo Papa? ¿Qué se espera de él? La respuesta no está en encuestas ni en manuales. Está en el Evangelio. Se espera de él que ame como ama Cristo, que ame con entrañas de misericordia, que ame sin cansarse, sin cerrarse, sin rendirse, que ame a la Iglesia con todas sus arrugas, con todas sus heridas, con todas sus contradicciones, que ame incluso cuando la Iglesia no lo entienda, que ame cuando la humanidad lo ataque, que ame cuando no sepa cómo ir adelante. Ese amor, firme, firme y tierno, exigente y compasivo, será su verdadera corona. Y esa corona no será de oro, sino de espinas, porque todo papa que se deja consumir por el amor de Cristo inevitablemente es crucificado con él. No en cuerpo, pero sí en espíritu, no con clavos, pero sí con silencios, con incomprensiones, con noches oscuras. Y sin embargo, en ese Gólgota oculto florece la verdadera autoridad, la que no domina, sino que convence, la que no impone, sino que inspira, la que no necesita gritar, porque su sola presencia serena los corazones. El mundo seguirá observando. Algunos lo venerarán sin madurez, otros lo atacarán sin misericordia. Pero tú, Iglesia viva,
No te dejes arrastrar por los extremos. Ama al Papa, acompáñalo. Corrige con caridad si es necesario. Defiende con humildad si lo acusan injustamente. Pero sobre todo, reza, porque su alma depende de nuestra comunión. El Papa no es un superhombre, no es un profeta perfecto. Es un servidor, es un testigo, es una lámpara que necesita ser encendida cada mañana con el aceite de nuestra fidelidad. Y nosotros, como pueblo de Dios, no somos espectadores pasivos, somos corresponsables. No estamos al margen de esta historia, somos parte de ella. Cada parroquia, cada familia, cada anciano, cada niño. Todos podemos hacer que este nuevo pontificado sea fecundo, no por las reformas que impulse, sino por el amor con que lo sostengamos. Hermanos, este es el tiempo de la Iglesia, no el tiempo de una figura, sino del cuerpo entero. Y ese cuerpo está llamado a ponerse de pie, a levantar la cabeza, a no tener miedo, a ser en este mundo herido el rostro visible de Cristo que permanece. Porque sí, Francisco ha partido, pero su espíritu sigue latiendo, y su sucesor, con nombre nuevo y corazón humilde, ha comenzado a caminar. No camina solo, camina con nosotros, y sobre todo, camina con Cristo, aquel que prometió estar con su Iglesia todos los días, hasta el fin del mundo. Así que sal al encuentro. No esperes, no critiques desde la barrera, no mires solo hacia Roma, mira hacia tu interior, porque cuando Dios renueva la cabeza, también quiere renovar el cuerpo. Este nuevo Papa es una invitación a tu propia conversión, a tu propio llamado, a tu propio sí. Y si tú también lo dices, como Él lo ha dicho, entonces el mundo verá que la Iglesia está viva. No por el poder, sino por la entrega. No por las estructuras, sino por el Espíritu. No por los títulos, sino por el amor. Amén. Y ahora que todo ha sido dicho, que la palabra ha sido sembrada y la historia está en marcha, solo queda el gesto más antiguo y más poderoso de nuestra fe: ponernos de rodillas. El nuevo Papa ha sido elegido, pero su fuerza dependerá de nuestra fidelidad. La Iglesia no es un espectáculo, es una familia. Y cuando una familia recibe un nuevo padre, no lo aplaude, lo acompaña, con ternura, con verdad, con esperanza. Cristo sigue guiando a su Iglesia, y lo hace a través de hombres, sí, pero sobre todo, lo hace a través del Espíritu que no miente, que no falla, que no deja de soplar. Tú y yo somos parte de este tiempo sagrado. No miremos desde lejos, entremos, participemos, oremos y sobre todo, creamos. Porque si hoy tenemos un nuevo Papa, es porque Dios todavía no ha terminado con nosotros. Y eso, hermanos, lo cambia todo. Ora por el nuevo Papa. Comparte este mensaje con quien aún cree en el poder del Espíritu Santo. Y si sientes que esta historia tocó tu corazón, suscríbete para seguir caminando juntos en este tiempo profético. Comenta: ¿qué le pedirías tú al nuevo Papa si pudieras hablar con él por un minuto? Y recuerda, la Iglesia no se mira desde fuera, se vive desde dentro.